18 horas 5 minutos. Algunos periodos previos a Embajada y AMIA, en realidad la comunidad judía en la República Argentina se desplazaba con gran capacidad de absorción de criterios, de relación social, y era considerada de izquierda. Era considerada compañera de la militancia nacional popular en general. De algún modo, dijiste recién, los atentados cambiaron todo. Sí, los atentados cambiaron todo y aunque yo no creo que haya sido el objetivo principal, Ujú. sí observé que desde el atentado al avión de Panam, ¿te acordás? En diciembre de 1988, Sí. que cayó el avión que cayó, tenía que haber explotado en otro lado, pero explotó sobre Escocia y cayó en una aldea que se llamaba Lockerbie. Bueno, desde ese atentado para adelante, es evidente que el terrorismo, los terroristas que existen realmente, se han preocupado siempre por cuando hacen este tipo de atentados, hayan dos pistas, por lo menos. O sea, quiero decir, incluso se buscan, por ejemplo, si te quieren matar a vos, Ujú. buscan dos que por distintos motivos te quieran matar. Tienen De tal razones para, manera claro. que cuando se hace la Se investigación arma una se puede galleta. desviar porque cuando va para la investigación va para una punta, después va para la otra. Cuando Por ejemplo, si vos tenés los atentados acá de Buenos Aires, Ujú. tenés que ver que al principio, en los dos atentados, sobre todo en el primero, el de la embajada, porque en el de la AMIA ya los terroristas estaban más avanzados y los cubridores, que Ujú. en parte son los mismos, Hicieron un operativo muy parecido. mucho, sí, pero muchos lo perfeccionaron. Porque Ujú. ¿qué es lo que pasa? Viene el atentado de la embajada y eh, los, los oficiales del Mossad que vienen después acá recomiendan que se investigue a Monser Alcázar y a sus amigos de acá. O sea, ¿quiénes eran sospechosos? Emir Yoma, Alfredo Yabrán, etcétera, etcétera. Y eso se cambia rápidamente después. Ya cuando es el atentado a la AMIA, esto está claro porque ahora no me acuerdo el nombre del funcionario que vino, que había sido embajador en la Argentina. Es esa denuncia que hace Berbisky cuando se cumplen 10 años del atentado, que Sí. explica que Israel inmediatamente manda un enviado al gobierno de Israel con las tropas, que insólitamente vinieron tropas arriba de los escombros de la AMIA, que nada que ver, y que tanto el enviado como las tropas van a desviar las investigaciones. ¿Cómo? El enviado diciéndole a Menem, arreglando con Menem, que hay que buscar una versión que satisfaga a los dos gobiernos. ¿Qué era esto? Echarle la culpa a Irán. Claro. Que era de antemano ya la CIDE, una CIDE Había decidido que era culpable. de antes, porque seguía unos iraníes a los cuales le pensaba echar la culpa, pero le falló eso, no se sabe bien por qué, no pudieron hacerlo. Entonces eso quedó todo como una cosa muy desprolija. Y por el otro lado, las tropas que vienen acá, el general, cuando se va, están una semana, y el general cuando se va, Seb Livne, le dice a una compañera, un periodista, que sufrió mucho por eso, Cintia Ottaviano, le dice que ya está arreglado, que han encontrado los restos de la camioneta entre los escombros, incluido con los restos del chofer suicida. Y Cintia lo publica en la prensa en ese momento. Y se arma un despelote monumental porque no había nada. Eso era todo cosa. ¿Por qué el general dice eso y por qué el enviado del gobierno de Israel quiere arreglar una versión que no es la verdad? Bueno, a partir de ahí todo fue un ocultamiento. Ujú. Ayer encontré una nota vieja mía que me la había olvidado, de que el secretario ejecutivo de la DAIA, con el cual yo había tenido un encontronazo, que ahora te voy a contar porque era el encontronazo además, porque es muy curioso, Alfredo Neuburger, cómo iba a la embajada de Estados Unidos también para garantizar el desvío de la investigación. Cierto. ¿Por qué es el desvío de la investigación? Bueno, vayamos al grano primero. Los que ponen las bombas es una banda que estaba dentro de la Policía Federal, no su jefe, que era el comisario Jorge Luis Pácero, sino una banda que venía de la dictadura, no todos eran de esos, en algún momento se habían llamado los Arcángeles, que es la misma banda que le corta las manos a Perón, siempre como mercenarios. Siempre como mercenarios. Ahora, lo interesante era quién les había pagado. Ujú. Ahora, en las bombas participa, no lo digo yo, hasta Gabriel Levinas en el libro que escribió
La ley bajo los escombros lo deja bastante claro. Participa gente del departamento de explosivos, de la superintendencia de bomberos. O sea, son cosas hechas por técnicos que sabían. Y que después, por supuesto, el resto de la Policía Federal, los policías federales que no estaban involucrados, tampoco querían investigarlo, porque entre bueyes no hay cornadas. Y además, esa gente arregla las cosas a los tiros, te pueden matar. De hecho, mató a un cabo que se llamaba Alberto Canepa Carrizo. Yo lo publiqué eso, y está clarísimo que lo asesinaron de 2 tiros, uno en la cabeza, otro en el pecho, en el cuartel de bomberos de Recoleta, y nadie lo quiso investigar y lo taparon. O sea que esto es una cosa gravísima. La anécdota de por qué había tenido ese encontronazo con Neuburger era porque el grupo que trabajábamos para la AMIA, en el cual estaba, por ejemplo, Gisela Marciota, y otra chica y el jefe de documentación del CELS, descubrimos entre los escombros del AMIA, que estaban tirados donde ahora es el Parque de la Memoria, un documento que probaba fehacientemente que dentro de la DAIA, o sea, dentro del AMIA, el atentado fue contra la DAIA, había un grupo de inteligencia. Ese grupo de inteligencia teóricamente se amparaba en el grupo Testimonio, o sea, contra horario, usaba las mismas oficinas que usaba el grupo Testimonio, y investigaba supuestamente el antisemitismo. Voy a escribir sobre esto esta semana, pero no diciéndolo yo, sino diciéndolo a un estudioso judío que va a decir lo que él pensaba que ese grupo de inteligencia hacía. Yo no tengo ninguna prueba, no sé qué hacía. Sé que reportaba a la Universidad de Tel Aviv. ¿Me entienden? O sea, al Mossad. Está claro eso. Pero desde ese momento siempre hubo un ocultamiento total. ¿Por qué? No sé, tengo algunas hipótesis. Bueno, hay algo que yo noté charlando con vos y leyendo lo que vos escribiste de manera reiterada, y es que por un lado hay una gran, podríamos así decir, un gran ocultamiento relacionado con los intereses que pretenden generar la tapadera, ¿no? Pero por otro lado hay mucha pereza investigativa, es decir, en el periodismo, porque de otro modo lo que tomaron en cuenta es, vamos hacia lo sencillo. Lo sencillo es decir que los turcos nos pusieron una bomba, pues estaban enojados por la campaña electoral de Menem, ¿no? Que es lo que campeó hasta el día de hoy, y se vuelve a repetir de una vez y otra vez, con lo cual, vos podés decir, por un lado es un error de Menem haber instalado a la Argentina dentro de un conflicto internacional de ese volumen, pero el razonamiento, al ser erróneo de base, deriva en que Irán tuvo que ver con los atentados. ¿Me entendés? Hay pecados originales, por ejemplo, cuando se hacen los atentados, no estaba, los diarios principales eran Clarín, La Nación y Página, pero Página tenía su directorio, tenía Mañeto, había puesto un nombre ahí para sostener al diario. Los periodistas de Clarín y de La Nación arreglan directamente que solamente se publicaba lo que dijera Galeano luego de hablar con Beraja. Claro. Beraja, el jefe de la DAIA, sí. Y uno de los destinatarios de los bombazos, a mi juicio. Y entonces, y Página dice, no, pero Página es distinto. No era distinto, porque los periodistas enviados por Página, bueno, estaba Pasquinito en algún momento, pero estuvieron Coleman y Roman Lechman, y ambos arreglan con Corach hacer un libro en base a los dichos de Tejeldín. O sea, cuando lo compran a Tejeldín, para que Tejeldín vaya contra Rivelli, contra los policías bonaerenses, que no tenían un pepino que ver. No digo que fueran buena gente, pero no eran, una cosa es una no tenían nada que ver. Una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Y se pasaron años presos por esta jugada. Entonces, ¿cuál era el tema? Reemplazar a los sirios, como Montserrat Alcázar, e hijos de sirios sospechosos por los iraníes, y reemplazar a la Policía Federal por la policía bonaerense. O sea, agarrar un cuchillo, cambiarle primero la hoja, después el mango, y decir que era lo mismo porque había un remache que era Tejeldín, que por cierto, Tejeldín no estaba preso, la gente no lo sabe esto, pero Tejeldín no estaba preso por el caso AMIA, sino por otras cosas, porque por el caso AMIA no tenían de dónde agarrarse.
entonces estaba preso por otros delitos que había cometido. Mira vos, eso O sea, qué todo interesante, ¿no? todo un absurdo, todo un absurdo. Entonces, cuando vos ves esto, todo esto, que todo es un montaje, hay también un reproche porque Memoria Activa entró por el aro. Tengamos ahí estaba el rabino Bregman, acuérdense al principio. Y en el caso de la gente de APEMIA, de Laura Alche de Ginsberg y su compañero de ahora, no, ellos no entraron por el aro. Pero los mata esa cosa de izquierda trosca que te dicen una cosa que es verdad, que dice la culpa es del Estado argentino. Claro. Eso es verdad, es culpa del Estado Es argentino. una verdad. Pero es una verdad, pero no es lo mismo el gobierno de Néstor y Cristina que el resto. El gobierno de Néstor y Cristina tampoco hizo demasiado por resolver el tema de los atentados, pero tiene justificación. Es el único gobierno que tenía justificación. ¿Por qué? Porque Néstor quería sacarse de encima la deuda del Fondo Monetario Internacional. Y para eso necesitaba no tener ninguna contradicción con la colectividad judía internacional y sobre todo con la de Estados Unidos, con la de Nueva York, con Wall Street, porque si se le ponían en contra no lo podía hacer esa jugada. Entonces, ¿qué hizo? Preguntó qué es lo que querían hacer y la colectividad judía le dijo que lo pusiera Nisman. No solo que lo pusiera a Nisman, que la nombrara, Nisman pidió que la nombrara a Sandra Arroyo Salgado, que era su pareja entonces como jueza federal, que no tenía ningún otro mérito más que el pedido de Nisman. Entonces, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Que no está facultada para ser una jueza imparcial. Y entonces, todo esto es el único gobierno que ha tenido un motivo valedero que puede decir, es el gobierno de Néstor. Y Cristina se le retobó al final, pero le salió mal. ¿Cuál es el problema? Porque están arrepentidos muchos kirchneristas de haber la idea del memorándum, ¿no? Pero la idea del memorándum fue una buena idea. Claro, el problema de Cristina es que no midió lo que iba a pasar a continuación. Yo cuando Cristina Pero además, dijo eso soñé. Timerman era claramente la idea de, bueno, basta de un limbo donde son culpables eternos porque nadie investiga. ¿Quieren investigar? Investiguemos. Y ahí se armó la pelotera. Bueno, pero se armó la pelotera porque era... Bueno, ahí tuve un momento de fama breve, yo porque todo me había olvidado, porque en un programa de radio de una FM chiquitita, había dicho, me habían preguntado y yo le había dicho, bueno, pero Nisman, y con Canicoba Corral, ¿no? Con el juez, no está en condiciones de ir a Teherán a interrogar a estos altos funcionarios iraníes a los cuales con tanta desaprensión y sin nada acusó, porque le van a poner una cámara de televisión, le van a poner el expresidente, ya falleció, Rafsanjani, y Rafsanjani le va a preguntar, dígame usted, Natalio, dígame, ¿usted qué tiene contra mí? ¿De dónde Y el saca? tipo no va a poder decir nada porque no tiene nada. Rafsanjani nunca estuvo acá, esa reunión que dicen que existió, no existió. Los iraníes pueden probar que no existió, o por lo menos que no todos estaban ahí, porque muchos estaban en Teherán y no donde ellos dicen que estaban. En fin, todo se cae. Es increíble, lo que pasa es que uno no puede creer esto. Por ejemplo, yo les ruego que se metan en mi blog pajarorrojo.com.ar y pongan Operación Cacerola. Y van a ver cómo Estados Unidos estaba desesperado para que no interrogara a nadie a Moshe Rabani, que era el clérigo, agregado cultural de la Embajada de Irán, al cual acusaban de haber participado en el ataque, porque no había nada. Entonces no lo querían ni interrogar para poder dejar la duda, como es lo mismo que para lo cual sirve el juicio en ausencia que quieren hacer ahora. Bien, y ahí va. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Gabriel? Un placer escucharlo a Salinas, a Pájaro Rojo, ¿no? Tengo una duda, sí, porque es la curiosidad, ¿no? Y uno se mete en época, ¿no? Se mete en esos 80, principios de los 90. ¿En qué momento Irán entra en el centro del conflicto de la vida de los argentinos? ¿Y por qué Irán? Bueno, Irán, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que el plan nuclear iraní tan ajetreado tiene un origen argentino. ¿El Cóndor? Sí. No. La dictadura argentina colaboraba con Irán, primero con el Shah y siguió con los ayatolás, no tenía mayor problema. O sea,
el origen del plan nuclear iraní es argentino, en gran medida. Y a la caída de la Unión Soviética, Irán se transforma en el mayor comprador argentino de cereales. O sea, el mayor cliente de la Argentina era Irán. Y como era un gran cliente de la Argentina, esto trajo de que había simpatía entre el gobierno argentino, entre Alfonsín incluso, e Irán, y había un mayor intercambio. Y los iraníes, por supuesto, con esa cosa, tienen una mentalidad religiosa también, ¿no? O sea, entonces estaban tratando de difundir el Islam en su versión. Moshe Rabbani había sacado una hermosa revista que se llamaba Revista del Islam, que la había presentado en una feria del libro, yo había estado ahí, y que era una revista muy graciosa, porque me acuerdo que contaba, por ejemplo, la versión musulmana de la conquista de España, de la entrada de España. Y decía cosas muy graciosas, porque decía que los cristianos, simplemente para joder al Islam y Alá, se dedicaban, los asturianos de Pelayo, ¿no? No se bañaban nunca, jamás. Eran unos mugrientos se untaban con grasa y comían cerdo de todas las maneras posibles. Esto decía para ofender al Islam. Y que contaba, que yo no lo sabía, que todas las mezquitas que había en España tenían en el frontispicio escrito en árabe: hay un solo Dios. Porque no consideraban que los católicos fueran monoteístas, sino que eran politeístas, por la Virgen, los santos, ellos nos llamaban a los cristianos trinitarios, no cristianos, trinitarios, que creían en que Dios era 3 personas, etcétera, etcétera. Eran cosas que yo las aprendí leyendo la revista que difundía Moshe Rabbani, al cual no conocía, no había cruzado una palabra con él, simplemente lo había visto en la Feria del Libro y me habían dado un par de esas revistas. En esa publicación salió toda la historia de Khomeini, ¿no? Toda la vida de Khomeini, sí. Y es muy interesante. Yo tengo amigos y los quiero mucho. Ahí se las marqué. Dice Khomeini, y aparece la señora de Khomeini. Khomeini, líder estudiantil, un turco, como decimos acá en la Argentina, yo le digo Khomeini con J en camiseta, ¿no? Fortachón, que dirigía las lides estudiantiles. Y dice que la compañera de Khomeini se enamoró de él por su profundo conocimiento del Islam. Y el turco, viste, estaba ahí pintón, y era un líder estudiantil que movía las masas, ¿no? Sí. Bueno, fue muy complicado. Lo que pasa es que había algún pájaro de cuenta, no como yo, que yo soy un pájaro bueno, que era el pájaro Villalón. Gran financista, un personaje. Yo tengo complicado. Un libro. Sí, tengo un libro que les hizo juicio a todo el mundo, el pájaro Villalón. A mí no, porque toda la data que yo puse en un libro que se llama Narcos, Banqueros y Criminales, que donde narro el Irán Gates, toda la info esa me la dio él. Me llamaba por teléfono de San Pablo y me mandaba sobres con información. Yo creo que ya estaba un poco cagada, porque me contó. O sea, confirmó las peores sospechas que teníamos, por ejemplo, diciendo que él le había ofrecido al presidente Carter que para asaltar la embajada de Estados Unidos en Teherán, donde estaban 70 y pico de funcionarios, estaban presos por los estudiantes de Khomeini, quería mandarle un batallón de infantería de marina argentino. O sea, lo cual demuestra que estaba casado con Macera, totalmente, ¿no? Pero a mí no me hizo ningún juicio. Y la historia con Pájaro Villalón es muy alucinante, porque es, por ejemplo, el que le puso el nombre de Fuerzas Armadas Peronistas a esa organización en cuyas estribaciones juveniles estuve. Sale juicio en ausencia, esto que acabamos de observar en las últimas semanas. ¿Qué pensaste cuando viste? Es una cosa. ¿Y por qué sale ahora? ¿Cuál es la idea de? Bueno, hubo una gran presión de la DAIA y de Israel, que al final logró 2 cosas. Logró, por un lado, doblegar y romperle el espinazo al juez Rafecas, que era un juez muy cercano a la colectividad judía, que lo había premiado porque había escrito una historia importante sobre la Shoah, sobre el Holocausto. Luego tuvo la mala fortuna de decir la verdad, que es que entre las acusaciones que tenía Nisman contra los iraníes eran absolutamente insustanciales y no servían para nada. Eso hizo que la DAIA y la Embajada de Israel y el sionismo en general se le tiraran a la yugular para matarlo, y lo doblegaron.
Lo dolieron hasta el punto de que procesó a esta legisladora trotskista Vanina Biasi por decir que lo que ocurre en Gaza es un genocidio, que lo dice las Naciones Unidas. Sí, sí. No es que lo dice Vanina Biasi, lo dijo diputada, claro. hasta esta funcionaria italiana que acaban de echar, ¿no? Francesca Albanese, por decir algo que es evidente que es un genocidio, está a la vista de todos. Y entonces, a partir de ahí, Rafecas dio luz verde a esto, bajo la presión también de el ministro de Justicia, Mariano Cunio Liberona, que ahora vamos a hablar. Esto es una parte ya cómica del tema. Yo no sé si va a ser, porque yo creo que están retrocediendo en chancletas, pero la DAIA había dicho que el único orador principal del acto de recordación del acto de Lamia iba a ser Mariano Cunio Liberona. Bueno, esto ya es una joda de Tinelli, es un chiste total, porque Mariano Cunio Liberona estuvo detenido en el marco de la causa Amia cuando le dio un material, ¿se acuerdan?, a la Nata, para extorsionar al hipercorrupto juez Juan José Galeano. Tapa de perfil, noticia del sucio. Sí, y luego, porque fue abogado nada menos que de Montserrat Alcázar y de Mir Yoma, y amante de la secretaria que Mir Yoma echó sin pagarle, Lourdes Di Natale, y sospechado, que me perdone, Cunio Liberona, o que haga lo que quiera. En mi libro Caso Nisman, Secretos Inconfesables, explico cómo fue el asesinato de Lourdes Di Natale, que tiene una hija de 30 y pico de años ahora, creo que se llama Agustina, con Mariano Cunio Liberona, y lo asesinaron, y el sospechoso es Mariano Cunio Liberona y Emir Yoma en todo caso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta chica, a la cual yo entrevisté un par de veces, y hay un periodista que la vio muchas veces, que es Jorge Urien, de La Nación, muy buen periodista, jubilado ahora ya. Esta chica, entre otras cosas, decía que le constaba que Emir Yoma y Yabran se habían juntado para escuchar la explosión de la Embajada de Israel y que les había llegado, tenían un tipo llamado Alonso, que creo que se murió en la CIDE con Anzorregui, y que les había avisado por fax, que ya lo había visto, que Yabran, Montserrat Alcázar, etcétera, etcétera, estaban siendo investigados por un sector de la CIDE en relación con los atentados. Entonces, y la tiraron por la ventana a esta chica, ¿no? Una buena mujer, una muchacha muy sencilla, lo que pasa que muy memoriosa y que tenía todo anotadito en la libreta de cuando era secretaria de Mir. Sí. Entonces, bueno, la paradoja, casi para joda, de que pensaban, creo que se van a tirar atrás, porque esto es demasiado. Es demasiado. Iba a ser el único orador del acto del 18, que va a ser, como siempre, un acto plañidero, echándole la culpa, diciendo que no hay justicia y pidiendo que hagan algo con los iraníes, que no tienen nada que ver. Y por lo tanto los iraníes no van a dar señal ni de vida. Ahora bien, se arma una instancia interesante. Si alguno de los abogados defensores públicos, o sea, de oficio, ¿no?, del Estado, se llega a tener lo suficiente agallas o testículos, agallas porque hay defensoras mujeres también, y se pone a impugnar el juicio en ausencia, lo puede hacer caer, porque no tiene nada, no hay nada de nada. Y quiero destacar el ejemplo de lo que pasó en el juicio de Lamia, que yo tuve la suerte de hacerme amigo de José Manuel Ubeira, antes de que se hiciera famoso, por decir que se hizo famoso, por adelantar que Cristina podía ser objeto de un atentado. Ustedes no se acuerdan. Porque yo miré las actas del juicio y me di cuenta que Ubeiro, que defendía al comisario Rivelli, era el abogado de ellos que mejor entendía todo lo que había pasado, que era claro, que tenía claro cómo eran las cosas. Entonces me precipité a conocerlo y le pedí que por favor presentara mi último libro sobre el tema, que se llama La Infamia, que sacó Coligüe. Lo presentaste acá en este estudio. Sí, entonces lo hizo, pero esto fue ahí en Caras y Caretas, creo que fue Ubeira. Y
Y bueno, una presentación maravillosa de la cual no tengo grabación, por desgracia, porque la verdad que fue extraordinaria. Y, y bueno, entonces, si hay alguien como Ubeina entre los defensores oficiales, ahí van a tener que tener mucho cuidado con el bolillero. Supongo que van a ¿Quién sale? Claro. para ver quién sale, porque se puede llegar, los defensores oficiales en general son gente que tiene la suerte de tener un trabajo bien pago y pueden tener un solo trabajo, cosa que en la Argentina ya, y irse a su casa y vivir, estar dedicados, ¿no? Como le puede pasar a un juez probo. Y claro, vos te dedicás, estás en esa posición y te pones a hacer la cosa bien y podés hacer un terremoto, ¿eh? Podés hacer la de Sansón y tirar abajo toda la estructura. Estamos con Juan Salinas. ¿Dejás una pregunta picando para el próximo bloque? Sí, bueno, Javier Milei dijo que Irán es enemigo de la Argentina y yo lo que pregunto es si ese tipo de declaraciones puede tener algún tipo de consecuencia. Ahí venimos. A ver, primera respuesta, Juan Salinas, a la pregunta de Fernando. ¿Qué implicancia puede tener sobre la Argentina esto? Y ahí le damos entrada a Gorojowski. Dale. Bueno, Milei es un cachivache, un monigote, está, en ese punto está loco, o sea, es tan loco como malvado, no le saco la responsabilidad. Lo que dice, nadie se lo toma muy en serio lo que dice, pero empieza a ser un poco hartante. Irán no le hizo nada a la Argentina. Nunca, jamás. O sea, nada de nada, al contrario. Imagínense que la intención de Irán era de hacer un puente con la Argentina, porque se llevaba muy bien, para poder difundir esas relaciones en todo el cono sur de América Latina. O sea, no había ningún motivo para que Irán pusiera bombas en la Argentina. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es más, yo creo que un objetivo subalterno, no quizá el principal tenga que ver con el tráfico de armas a Croacia y Bosnia, y armas que no llegaban a Bosnia porque se quedaban en Croacia, y la falta de pago, y sobre todo por las mexicaneadas que hubo en el proceso de lavado de dinero, de tráfico de armas y de drogas, que lo hacían una serie de banqueros judíos en Panamá y en la costa este de Estados Unidos, también algunas instituciones judías. Esto no fue denunciado por ningún antisemita, sino por la propia gente de la colectividad judía de Estados Unidos, porque cuando la manera de enterarte era leyendo las cosas que había de las internas que hay en todos lados. Claro. O sea que bueno, y todo el mundo ve que Beraja tuvo algo que ver, porque se preocupó mucho por desviar las investigaciones, que la DAIA tuvo algo que ver. Y no solo por lo que te decía antes de que había un grupo de inteligencia trabajando dentro de las oficinas de la DAIA, sino por esta sospecha de tema de dinero, ¿no? Sí. Y también esto deja flotando una cosa que no tengo certeza, pero que es posible, que es que algún sector de los servicios de inteligencia de Israel, no el Mossad, tuvieran que ver con los asesinos. ¿Por qué? Con los atentados. ¿Por qué? Porque Monser Alcázar, que ahora está preso en Estados Unidos para que no habla, o sea, Estados Unidos lo tiene preso como lo tuvo Manuel Noriega, para que no cuente las cosas que hizo para la CIA. Acuérdense que Menem dijo que Monser Alcázar era de la CIA, lo dijo públicamente Carlos Menem. Bueno, te decía esto de... Me fui ahora porque... Néstor, el presidente de la Nación dijo que Irán es enemigo de la Argentina. ¿Tu reflexión? Bueno, lo estaba escuchando atentamente a Juan. Dicho sea de paso, hola Juan, un gusto escucharte. ¿Qué tal, Néstor? También, un gusto, ¿eh? Ya no, bueno, me alegro. No vamos a poder volver a comer en el comedor de Telam, me parece. Va a ser difícil, sí, va a ser difícil. En el comedor de Telam va a ser difícil. Le estaba escuchando atentamente y por supuesto yo no tengo la versación en los detalles de lo que habla Juan, que está muy metido en todos los vericuetos de este tema, y a mí me asombran a veces algunas de las cosas que él sabe y revela sin ningún problema. Pero lo que sí coincido plenamente con Juan
es que si alguien no tenía ningún motivo para perpetrar los atentados en la Argentina de la embajada y de la AMIA, era precisamente la República Islámica de Irán, que efectivamente tenía todo por ganar de tener una buena relación con la Argentina y no tenía la menor duda de lo que podía significar un atentado contra la comunidad judía en Buenos Aires, teniendo en cuenta que la comunidad judía de la Argentina es la más grande de América Latina, toda la repercusión que eso podía tener, y de hecho tuvo, ¿no? De hecho tuvo. Eso es lo primero que a mí me gustaría dejar en claro, que la pista iraní es una falsa pista desde el principio. Me parece a mí que no se puede sostener en una investigación seria. ¿Y cuál es, ahora, a tu entender, Néstor, el sentido de largar un juicio en ausencia ahora? Largar un juicio en ausencia no tiene sentido jamás, porque está prohibido por la legislación argentina, digamos, antes que nada. Y va contra el sentido común, porque no ¿cómo te van a juzgar por algo, por una ley que no existía cuando fueron los hechos? Es un delirio. Bueno, es un delirio total, es un delirio total. Pero más allá de eso, el sentido es simplemente buscar nuevos enemigos para consolidar el régimen siniestro de Javier Milei. Me parece que Milei es un cruzado, se considera un cruzado de Occidente, un hombre que, así como las cruzadas eran el último golpe de suerte que estaba buscando la Edad Media para sobrevivir a los cambios que se estaban produciendo en su época, él es también lo mismo, ¿no? Es un cruzado y busca todos los enemigos posibles en los enemigos que él considera que son los enemigos del gobierno norteamericano y del gobierno israelí. Me parece que ese es todo el sentido que tiene, que no es poca cosa, teniendo en cuenta que hoy la Argentina es un país mucho más indefenso e inerme de lo que era en la época en que sufrimos esos atentados, cuando ya éramos inermes e indefensos. Las hipótesis de las que hablaba Juan, por ejemplo, el tema del encubrimiento de los chanchullos con el envío de armas a Croacia y todas estas historias que hubo, a mí me parecen perfectamente plausibles. No nos olvidemos Río Tercero. Si fueron capaces de hacer Río Tercero, son capaces de hacer otras cosas más. Mandaron una ciudad a la estratosfera para encubrir chanchullos. Se me había hablando de tráfico de armas, me quedé colgado antes en una cosa, Néstor, que es lo siguiente: hay una hipótesis, que hay un sector de los servicios secretos israelíes que después terminarían asesinando a Rabin, porque ahí hubo participación de un sector del Shin Bet, que eran los que le vendían armas al Alcázar. Moncel Alcázar vendía armas israelíes a troche y moche. De hecho, regalaba metralletas Uzi a quienes le querían caer bien. Acá era su tarjeta de presentación. E incluso regaló alguna, ¿cómo se llama? En oro, o sea, ¿cómo se llama? En chapó. En chapó. Bañada en oro. Entonces, es muy probable que si hubo defalcos en el tráfico de armas hacia Bosnia, por ejemplo, los ofendidos fueran no solo los traficantes, sino quienes le vendían armas a los traficantes, que debían ser socios. Y ahí es la única, por ejemplo, cuando se hablaba de Hezbollah y todo eso, la única sospecha es porque Moncel Alcázar, en esa época, la del primer atentado, en 1992, tenía como socios a un hermano drogadicto del presidente sirio, Hafez el-Assad, Rifat Assad, y tenía como socio también al señor feudal del Valle de la Beca, de Baalbek, que había sido el jefe de Hezbollah desde su creación en el año 82 hasta el año 87, cuando lo habían echado. 11 años después, en el año 98, Menem se disponía en enero, creo que era, se disponía a ir a Davos, a la cumbre de Davos, y se enteró de que Hezbollah y el ejército libanés lo habían corrido a este señor,
La famosa Jovi pista Tufeli, siria, que era primo de Alejandro Feli, el médico de la Menem. la famosa pista siria que fue descartada rápidamente, ¿no? Bueno, sí, claro, quiero decir, eso podría ser que ese señor hubiera tenido algo que ver con el atentado. Ahora, que Hezbollah no tenía nada que ver, da cuenta el hecho que Menem, que iba a salir para Davos, ordenó en el avión cambiar el rumbo e ir a Beirut. Bajó en Mira Beirut vos. y se abrazó con los 7 u 8, ahora no me acuerdo bien, legisladores, diputados del Parlamento Unicameral libanés. Se abrazó. Mirá vos. Yo esto me enteré en Mirá Telam, cuando trabajábamos juntos, no había internet en esa época. No había internet bueno. Era el año Sí, sí, 98, recién empezaba. Y entonces Recién nos empezaba. enteramos porque Telam estaba abonado con la agencia Xinhua, China. Y todo eso salía en la agencia Xinhua, no acá. Bueno, hubo una investigación en el tema sirio de nuestro amigo Juan Gabriel Lavaqué, que la explicó acá. Lo de Dul fue vergonzoso, ¿no? Figuró en una agenda, apareció por el barrio y lo metieron preso y lo acusaron Lo de metieron todo a lo que... propósito, porque 2 periodistas del diario Noticias fueron enviados por su redacción, además 2 chicos judíos, fueron enviados por la redacción a la calle Cochabamba, Constitución, y a interrogar a los de apellido de Dul, al día siguiente del atentado. Claro. O sea que yo creo que había alguien en la dirección de noticias que era parte de este plan de encubrimiento y que desde el primer momento se lo tiraron con este Dul. Claro. Yo hablé con Cachito El Cadri sobre eso y él me decía que Dul no podía hacer, que podía hacer alguna cosa de sabandija, pero que era inofensivo en ese sentido. Y realmente era un tipo que había tenido algunas estafas, viste, con tarjeta de crédito y cosas por el estilo. Lo que pasa es que había quedado enganchado por un llamado telefónico brevísimo, que se había hecho desde un celular de esos fijos a su coche, que era un Peugeot 505, a la casa de Tejeldín, en el día que Tejeldín teóricamente se desprendió de la camioneta, que yo creo, entre nosotros, creo que Tejeldín siempre supo perfectamente a quién le había dado la camioneta y que no lo dice porque se lo había dado a la banda de Alejandro Monjo, que estaba directamente imbricado con la Policía Federal. Aclaremos que la explosión fue interna, ¿no? Totalmente, no hubo camioneta bomba. Además, que te digo más, la camioneta que se dice que fue bomba fue dejada en un estacionamiento de la cercanía de la AMIA un viernes a las 6 de la tarde, cuando la explosión fue el lunes a las 9:53 de la mañana. Y esa camioneta el sábado ya no estaba. O sea, lo dejaron. Además lo dejaron unos muchachos que yo identifiqué en mi primer libro, unos muchachos de San Telmo, vinculados con la Policía Federal, con Alejandro Monjo, que lo dejaron ahí haciendo todo tipo de aspavientos, para que se notara que la estaban dejando. Y esa camioneta es parte de la operación, pero es un elemento distractorio. Claro. ¿Néstor? No, nada, yo cuando Juan cuenta estas cosas me quedo callado porque sabe todos los detalles, es impresionante, no tengo nada que agregar. Realmente creo que a esta altura, honestamente, ¿no? Y esto, por ahí Juan no esté de acuerdo conmigo, pero yo tengo toda la sensación de que en el fondo nunca vamos a saber realmente qué es lo que exactamente sucedió, así depende de los estrados judiciales argentinos. Por supuesto, Ya está Néstor, tan porque no hay nadie, no hay ninguna organización, ni ningún grupo humano de una mínima importancia que esté interesado en saber cuál es la verdad de esto. Entonces, No, pero además te digo sinceramente, yo creo que en cierto modo el objetivo de enfriar la causa ya está cumplido, es decir, ha pasado demasiado tiempo y las pistas se enfrían, vos sabés mejor que yo eso, que al final el tiempo al final termina tapando todo como bajo estratos geológicos, digamos. Mi impresión es que ya ha pasado tanto tiempo de esta desgracia, de estas 2 desgracias, porque lo de la embajada también fue una desgracia terrible, aunque no tiene la misma difusión periodística y mediática. la causa de la embajada, discúlpame que te interrumpa, Néstor, la causa la tiene pisada la Corte Suprema. Yo en diciembre del año
Estamos en 2025. Diciembre del año 2023 me presenté con un escrito larguísimo, bien fundamentado, pero de muchas páginas. Me presenté ante la Corte Suprema para que me dejen ver la causa. Y después de dar muchas vueltas, llegué a la oficina donde está la causa, salió un señor que me dio su nombre de pila, me dijo que no me podía recibir la documentación. Yo le dije que cómo se llamaba él, y me dijo que no me podía decir. O sea que está en la clandestinidad la Corte Suprema. Bueno, No quiere saber nada de que nadie mire. ¿Sabe por qué no quiere que se sepa nada? Porque yo sospecho, por lo que sé y por lo que publiqué ya en caso Nisman, Secretos Inconfesables, sobre el atentado a la embajada, que es más fácil que la tabla del 3 y que se ve perfectamente quiénes y cómo pusieron la bomba y cómo el propio encargado de seguridad de la embajada, que se llamaba Ronnie Gorney, se encargó de desviar las pistas hacia una camioneta bomba inexistente. Bueno, cuando vos decís esto, lo que estás haciendo casi es acusar de encubrimiento a la propia Corte Suprema. Imagínate en esas condiciones, ¿qué posibilidad hay realmente de esperar que alguna vez se conozca lo que se conozca? Más allá de lo que pueda un investigador periodístico, como es tu caso, averiguar, se logre que la magistratura argentina indague a fondo una verdad que está ya oculta. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? Los aniversarios que la AMIA digamos, conmemora son aniversarios de un encubrimiento de la cual la AMIA es parte a esta altura del partido. Y en cierto modo, no lo quiero decir de esta manera así tan brutalmente, pero en cierto modo cada aniversario que pasa, la AMIA de la conducción, la actual conducción de la AMIA, porque la AMIA es una institución más grande que eso, pero la actual conducción de la AMIA termina el acto y se seca el sudor frío que le corre por la frente, porque ellos no pueden ignorar realmente qué es lo que pasó. En ese marco quiero incluir a dos protagonistas como sector que han tenido mucho que ver, ¿no? Uno, los servicios de inteligencia, y otro, los periodistas. Es decir, salvo las excepciones que conocemos, se sigue repitiendo la mentira a viva voz a través de radios, de canales y de webs, como si nada hubiera sucedido, sosteniendo la misma hipótesis del coche bomba original que genera esta distorsión, esta bruma que encubre la causa. Y por otro lado, bueno, tal vez sea hora de empezar a pensar algo obvio, y es una inteligencia al servicio del Estado argentino que la sostiene, ¿no? Y no tener una inteligencia que trabaje para otros. ¿Qué te parece? Sí, pero eso es Argentina año verde, hay que cambiar muchas cosas. Claro. Porque vos fíjate... Pero son dos protagonistas que habitualmente zafan, ¿no? Los colegas zafan. Pero lo que pasa es que hay una costumbre. Vos pensás que cuando asume Néstor, al ingeniero Estiuso, alias Jaime, se le presenta y le trae su dossier, su carpeta. ¿Qué anda a saber qué diría la carpeta? Chisme, como hay siempre. O sea, si tuviste un desliz con una señorita va a figurar, claro. Si ellos se enteraron, ese tipo de cosas. Y Néstor medio... La verdad que quedó cautivado, porque le gustaba saber chisme de los enemigos y todo eso. No Cristina. Uh-huh. Cristina siempre no quiso saber nada con Estiuso. Yo puedo mostrar mi celular. ¿Quién, Cristina? ¿Te acordás de eso? Bueno, sí, ahora después entramos Cristina en política nacional. Cuando Cristina se pelea, pero acordate que es lo del memorándum. Cuando Cristina se enfrenta a la CIDE, no sabe, o sea, y con el memorándum y con... Mirá, te voy a contar un sueño, una cosa... Cuando Cristina saca lo del memorándum, yo soñé con Cristina. Como si fuera Lady Godiva, ¿cómo se llamaba? Una señora que estaba desnuda arriba a caballo. Y la veía con una de esas lanzas de los torneos medievales en ristre y enfilar a todo galope contra una colmena de abejas africanas, esa colmena gigante de avispas africanas, y embestir. Y después salía corriendo y todas las avispas corriéndola a ella, ¿viste? A caballo. Y yo dije, ¿Cristina qué hizo? ¿No? O sea, la CIA y el Mossad, Israel y Estados Unidos, se le van a tirar encima para buscarla aplastarla. Bueno, Cristina está presa. Y complementemos que la van a condenar en todo el periodo
alzó la voz en Naciones Unidas en contra de los fondos buitre y de los capitales No, y financieros. la quieren condenar por el tema del memorándum con Irán, lo cual es un absurdo total. Ustedes piensen, los oyentes, que las dos cámaras del Congreso aprobaron ese memorándum que nunca tuvo principio de ejecución, porque el Congreso iraní no lo aprobó. O sea que nunca pasó nada con eso, y si se procesa y condenan a Cristina, tienen que condenar a todos los legisladores que votaron en ese acuerdo. O sea, es de una ridiculez espantosa, pero sin embargo hay una plena certeza de que la quieren condenar. Y eso también se observó con Timerman, ¿no? El tormento al cual fue sometido Timerman con su enfermedad, con una medida administrativa que le prohibía viajar para intentar curarse. Timerman, antes de morir, nos quiso conocer a través a Ricardo Regendorf y a mí. Y nos contó anécdotas que están contadas tanto por Patán Regendorf como por mí, acerca de cómo los dirigentes de la DAIA le admitían que no se podía ir a Irán a entrevistar a los funcionarios iraníes acusados de la nada, porque si no podían probar nada, ¿de qué se disfrazaban después? Entonces todo el asunto es porque no querían ir de ninguna manera. El canciller israelí le había dicho a Timerman que se dejara de jorobar con eso. Ya todo el mundo sabía que eran los iraníes, porque así se había publicado muchas veces, y bueno, una mentira que se repite 1000 veces o 10.000 veces. Parece. Es como si fuera verdad. Bueno, y si hablamos de este tema, es inevitable pensar en el papel de Nisman en todo esto. Nisman estaba ahí para que no se hiciera nada. Un galeanito. Para que tengas una idea, dos cosas. Sergio Bustein, que es el que nos llevó a ver a Timerman, le propone y dice, bueno, si todos los peritos dicen que hubo un coche bomba y que no se ve el coche bomba y que no hay rastro del coche bomba, porque en una explosión de este tipo hay piezas que están enterradas, cabemos un poco en el lugar donde estaba la puerta del busquémoslo. Busquémoslo. De ninguna manera. Claro, si excavaron la Patagonia buscando un PBI, ¿por qué no vamos a buscar un coche bomba? ¿No? Sí, alguna pieza de coche bomba. Y por el otro lado, Nisman, que estuvo, ¿cuántos años estuvo? No me acuerdo, son más de una década estuvo. 10 años seguro, sí. Bueno, y se le piantó que había, por ejemplo, había un muerto sin identificar. Estaba en la morgue, en una heladera. Sí. ¿No? Y él estaba en Nueva Zelanda. Nunca se preocupó en averiguar quién era. Entonces, es evidente que no hacía nada. Nisman, todos los grupos de familiares, pensá que Sergio, por ejemplo, un gran amigo... Bueno, Bustein estuvo acá, es muy conmovedor el relato, y muy certero, ¿no? Y él era del grupo de familiares que eran los más cercanos a Nisman. Sí. O sea que lo conoce... la tradición de Nisman, la que no hizo nada, lo vivió a 10 centímetros, ahí nomás. Yeah. Y bueno, cuando Nisman se suicida, había perdido el apoyo de los 3 grupos de familiares. O sea, nadie lo quería, todo el mundo quería que lo echaran. Sí. Y él, de hecho, cobraba dinero de los servicios de inteligencia israelíes a través de un multimillonario que se murió ahora, cuyo nombre ahora no recuerdo, que era el rey de Las Vegas en Estados Unidos, y también el dueño del diario gratuito de mayor circulación en Israel. Y este hombre le pasaba un dinero, que yo hice la cuenta, no le pagaba todos los meses, pero las remesas, si vemos el tiempo que le pagó y todo eso, $6.000 mensuales, promedio. Bueno, y por esto Nisman estaba con la plata baila el mono. Quiero decir, hacía lo que le decían los que le pagaban. Nisman era un tipo que iba a ir preso. En la 740 entrevistamos a varios de los investigadores que nos decían los días previos a ir al Congreso, ¿qué va a traer? Un vacío, digamos, un papel hueco, si no tiene nada. Y esto lo decía gente que ni siquiera estaba a favor de Irán, no estaba a favor del kirchnerismo, decía, y después sucede lo que sucede. Bueno, Nisman en parte, lo digo como metáfora, ¿no? Pero lo matan
Patricia Bullrich y Laura Alonso. Claro, bueno, la última Porque que lo lo vio fue com- Patricia Bullrich. Claro. No, Lo porque vio como 10 veces la semana previa. porque él no quería ir al Congreso. Claro. Y esto lo Claro, convencen. lo querían empujar ahí en el Congreso y el tipo dice, no, antes que eso me suicido. Claro, así de simple, claro. así de simple, Sí, tan sí. obvio. Tan Ellas obvio. hablaron muchas veces. Bueno, con- el día anterior a que encuentran a Nisman muerto en su departamento, hay una docena de llamadas de Laura Alonso y entre las dos, ¿no? Y de Patricia Bullrich, y nunca se dio a conocer el contenido de esas llamadas. En una época donde se daban a conocer el contenido de llamadas sacadas por el servicio de inteligencia en los programas de televisión, ¿no? Además, la versión que yo tengo, no tengo pruebas de esto, pero tengo pruebas es que lo iban a liquidar, porque el tema es que Patricia Bullrich le había mentido a Nisman diciendo que se podía venir a declarar a su comisión, que no me acuerdo cuál era la comisión que estaba Patricia Bullrich, pero no era la de inteligencia. La única comisión donde se puede sesionar en secreto total era de inteligencia, porque a todas las demás comisiones, los diputados, aunque no sean miembros de la comisión, pueden asistir y escuchar todo. Entonces, le había prometido falsamente que nadie se iba a enterar. Y que él podía decir que se acogía al secreto de Estado para no seguir hablando del tema. Pero yo tengo la versión, no sé si buena o mala, capaz que no es buena, de que Cristina ya tenía decidido constituirse en una oficina muy cercana a esa comisión, y cada vez que él dijera que no podía hablar porque lo amparaba el secreto de Estado, ella iba a firmar diciendo que lo relevaba. Claro. Con lo cual quedaba sin poder explicar nada de lo que había hecho. Vamos hacia lo nacional presente, no vamos a dejar de lado. Néstor, ¿querés hacer una reflexión sobre la situación que vive la Argentina hoy antes de ir a la tanda para que sirva como puente del debate que viene? ¿Querés que reflexione sobre la Argentina de hoy? Sí, ahí estabas Así de golpe. con Julio y hablando del tema Zayat y decía, esto se va al demonio. Sí, yo estoy viendo venir digamos, la debacle del plan económico. Lo que pasa es que uno nunca sabe cuándo, y hasta el momento en que suceda te van a decir que sos el pastor mentiroso aquellos que creen en Milei, y tus amigos y tus compañeros te van a decir cuánta razón que tenés. Uh-huh. Pero lo que sí creo es que realmente esto no va a cerrar, y no puede, no sabemos si va a durar hasta las elecciones o no. Uh-huh. Pero es evidente que no les alcanza la varita mágica para hacer aparecer los dólares que necesitan para que el plan económico, aún en los términos de ellos, le cierren. Tan grave está la situación, que la sociedad rural, por primera vez creo que, no sé, en décadas, apoya al gobierno a pesar de que este gobierno no le ha bajado las retenciones. Para que la oligarquía argentina ceda en una cuestión que para ella es una cosa sagrada, que es que le bajen las retenciones y se las quiten, ante un gobierno que le aumenta los impuestos, es que realmente ese gobierno está tambaleado. Y van a Eso es tener lo que que yo puedo moverse, afirmar. van a tener que moverse sin el INTA, dicho sea de paso. Néstor, mejorate, te esperamos aquí en el estudio, te mandamos un fuerte abrazo. Sí. Un abrazo para todos y especialmente para Juan. Chao. Gracias, Néstor, un gran abrazo para vos. Y distintas miradas acerca de lo que puede suceder electoralmente. Lo más interesante, como siempre decimos en este programa, son los cortes. No, y lo que estábamos hablando lo más interesante es lo que sale al aire. Claro, y lo la que gente estamos se va a hablando sentir con defraudada. Juan en el corte. Bueno, Juan, yo la verdad es que si me preguntan el resultado de octubre, yo digo, la Libertad Avanza va a ganar a nivel nacional. Después se verá digamos, cuáles son los porcentajes, en mi opinión. Pero Juan, contrariamente a lo que yo creo, él cree que es muy optimista y cree que Libertad Avanza va a perder las elecciones en octubre. Todo depende del cristal con el que se mira. Pero yo creo que, salvo que el tío Donald ponga una tarasca importante entre septiembre y octubre, cosa que le permita hacer algún gesto
demagógico, entre comillas, para ganarse alguna simpatía del personal, que no está en el espíritu de Milei eso, hacer esas cosas, ¿viste? Pero puede ser que haya gente de su entorno un poco más astuta que diga, loco, tirate unos mangos ahora, porque si no... Por lo pronto los recursos de YPF están siendo aprovechados en esa dirección. Uf, bueno, están utilizando el petróleo argentino en contra de la nación argentina. Bueno, Victoria Villarruel, que va de nacionalista por la vida, aunque sea auspiciada por un hijo de Martínez Dios, lo cual no, una cosa con la otra no es compatible, lo que dijo está bien. Le dijo, escúchame, lo de la plata de los jubilados, que no hay ni esto, ni los ATN, ni nada. No viajes más, basta de viajar con 70 tipos a Estados Unidos cada 2 minutos y a dar vuelta a recibir premios inexistentes y sobre todo cortala con la guita que le das a la CIDE. Es increíble la CIDE. La CIDE ha vuelto, además otra cosa, antes estaba Estiuso, que yo creo que sigue estando, pero como retirado, y ahora está Diego Kravetz, Sí. que es otro tipo que es de... Nefasto, ¿no? Sí, totalmente nefasto. Es un invento. Primero empezó como abogado de las empresas recuperadas. Jodió y le sacó de plata a 2 hijos de detenidos desaparecidos y le fumó la indemnización. Después logró que Bonazo lo enganchara. Después logró que Alberto Fernández lo nombrara y le hiciera ser jefe del bloque de diputados peronistas de la capital. Después se fue con Macri, se casó con la Sola Acuña, y después se fue con Lanús, y de Lanús saltó a la CIDE. Esto quiere decir que tiene unas relaciones privilegiadas con el Mossad, lo que hablábamos antes, y con la CIA. Es evidente que es el hombre de contacto, porque el que dirige ni me acuerdo el nombre ahora, de la CIDE ahora, es un hombre de confianza de Milei y sobre todo de Caputito, ¿no? Pero no es como con la época de Macri, que tenía el negro arriba, ahí, porque era un hombre de negocios, pero que manejaba la CIDE era Estiuso, ¿no? Y ahora me parece que el que maneja la CIDE es Kravetz. Sí, sí. Y Kravetz es vivo, es un tipo inteligente. Cuando tuvo la policía de la ciudad a su cargo, evitó que hicieran las mismas marranadas que hace las fuerzas federales a manos de Patricia Bullrich. Es un tipo más astuto, yo creo que es más peligroso. Bueno, Políticamente ahí está más Santiago interesante. Caputo también. Él es un tipo que llegó ahí de la mano de Santiago Caputo. Bien, Kravetz. ¿por qué, a ver, argumentemos, por qué cada uno señala que el resultado va a ser tal o va a ser cual? No, bueno, yo veo un panorama muy similar a las elecciones intermedias durante el gobierno de Macri, en el cual hay mucha gente que quiere creer de que esta es una opción y está dispuesta a darle un segundo voto de confianza, tal cual como ocurrió con las elecciones intermedias durante el gobierno de Macri, pero con no solo ese espejo, sino también el rumbo de la economía, con el mismo ministro de Economía que tenía Macri en ese momento. Y yo Hay que ver si dura, ¿eh? Sí, bueno, pero pareciera ir rumbo al mismo destino, y el destino es un colapso que, bueno, puede ser que sea antes o después de octubre, me imagino que va a ser después de octubre, y eso le va a permitir, en mi opinión, ganar las elecciones a Libertad Avanza. Después de octubre puede ser que sea otro el panorama, pero hasta octubre yo creo que lo van a Bueno, bancar. yo quiero ser... A mí se me mezcla la voluntad, o sea, lo que quiero... Pues yo le doy poca pelota a las encuestas. Sí escucho a gente que... las tendencias, ¿no? Cuando hay encuestadores serios que hablan de tendencias, ahí le doy más pelota. Pero a las encuestas puntuales todos los días no enloquezco. Me da la impresión de que en octubre van a estar muy polarizadas las elecciones, sobre todo si en el campo nacional y popular nos portamos bien. Quiero decir, si se entiende que Cristina es la líder espiritual del movimiento y que el mejor activo que tenemos en actividad, porque Cristina está presa, es Axel Kicillof. Si entendemos eso y respetamos a los gobernadores que hacen bien las cosas, el de La Pampa, el de La Rioja, el de Formosa,
Y si tenemos en cuenta todas esas cosas y tratamos de entender que estamos en riesgo de vida o muerte. Creo que En ya ambos pasa. casos, tanto el que inclina, estamos hablando de una elección reñida, ¿no? Sí, polarizada. Claro. ¿Y a qué se debe que hay una franja de la población que sigue teniendo alguna expectativa sobre una gestión como la de Milei? ¿Por qué razón? Yo creo que es el antiperonismo. Sí. O sea, los medios se ha logrado, escúchame, que la gente piensa que Cristina se robó un PBI cuando todas las cosas funcionaban en la época de Cristina. Mal o bien, quiero decir, yo no estoy diciendo que no había problemas, pero quiero decir, Claro, PAMI daba claro. medicamentos, internaba a la gente, había computadora para los chicos, no sé, era evidente que había un cuidado, era un gobierno que tenía, cuando menos tenía siempre un ojo sobre las necesidades populares, si no tenía los dos. O sea, de que no, si había alguna cosa que había que hacer, fuera lo menos disruptiva y lo menos agresiva posible. Y bueno, y la gente creía lo del PBI, entonces ya si cree eso y cree que y no se da cuenta que este gobierno... A ver, en los gobiernos kirchneristas hubo chorros. Es así, siempre ahí se aprovecha y hay alguno que se la lleva, ¿no? Pero era un gobierno con algunos chorros. Este es un gobierno de delincuencia estructural, donde el traspaso de dinero de los asalariados y de los pobres a los ricos es infernal y Es de todos los evidente días. que la mirada física sobre un bolso es más importante que un registro, ¿no? Claro. Lanzado desde una computadora. Sí. Pero bueno, nos debemos un poco, si hemos cometido algún error todos estos años, ha sido un error colectivo, es que no hemos sido lo suficientemente claros acerca de la estafa a la cual estamos siendo sometidos, al saqueo al cual estamos siendo sometidos en este mismo momento. Bueno, en la lucha de los medios, de la difusión, en la famosa batalla cultural, evidentemente en algunas cosas hemos perdido. Hay responsabilidades, Gabriel, porque, por ejemplo... Claro que las hay. Ahora, el eventual desarrollo de esta posición, comparto que el antiperonismo convoca a una franja. Ahora, el eventual desarrollo progresivo, porque no era lo mismo la convivencia de peronismo-antiperonismo hace 20 años atrás que ahora, ¿no? Creo que todos hemos visto el cambio, puñal en mano, ¿no? ¿Puede desaparecer el peronismo como fuerza política No, nacional? para mí es imposible. Yo tengo... No es fácil. No, es una moneda que está en el aire. Claro. Yo pienso que el peronismo estaba agonizando cuando llegó Néstor Kirchner. Con el menemismo, 10 Sí, años. sí, estaba... Y que Néstor lo resucitó, lo reanimó, si Sí, querés. pero digamos, cuando hace poco se cumplieron 50 años de la muerte de su creador, ¿sí? Cuando después de la muerte de su creador todavía tiene fuerza, todavía gana las elecciones y son competitivos, no se puede hablar de muerte. No, pero escúchame, mirá los radicales, tuvieron mucho tiempo y tuvieron con Alfonsín, tuvieron una oportunidad, otra nueva oportunidad. Para mí estaba muerto y apareció Alfonsín y medio lo resucitó, aprovechando la falencia del movimiento nacional, sí, ¿no? Y quedándose con banderas que eran nuestras, porque finalmente, no sé qué piensan ustedes, pero yo, por ejemplo, yo no estaba en el país cuando se votó y si hubiera estado acá probablemente hubiera votado a Oscar Allende y no al peronismo. Pero no hice ninguna de esas cosas. Ahora, pasado el tiempo con el diario del lunes y varios años después, la verdad que era lógico ganar a Alfonsín y no Luder. Porque era un peronismo que estaba muy pegado con la dictadura. Por un lado había sido más resistente que los radicales a la dictadura, no habían tenido tantos intendentes y hasta Herminio Iglesias había encabezado la protesta por los detenidos desaparecidos. Pero por el otro lado era claro que además Ubaldini era la CGT. Claro, pero por el otro lado era claro que iba... Fue muy importante. Bueno, pero ahora vos decís si se está muriendo o no. Y yo cuando veo a algunos dirigentes sindicales pienso que sí, que se está muriendo. Porque... ¿dónde están? ¿Quién hay hoy?
Bueno, estamos en la gráfica, ¿no? Hablando de la presentación del libro. Bueno, Amichetti es un discípulo de Ongaro, es evidente. Pero ¿cuántos hay? ¿Dónde hay acá? O sea, en un país mucho menos industrial, donde los sindicatos tienen mucho menos valor. Esto es la gráfica y en la UOM ni hablar, ¿no? Donde tenés menos afiliados, menos poder. ¿Dónde están los dirigentes combativos? Yo sé que los hay, pero están a la retranca y lo que aparece en la vitrina, hay cosas que voy a decir una contra el kirchnerismo, que yo soy kirchnerista y creo que la libertad de Cristina es una bandera irrenunciable, y la defensa global de su obra de gobierno. Pasa lo de Insaurralde. ¿Ustedes escucharon alguna autocrítica de alguien? Ahora, si vos sos un militante juvenil de la Cámpora, del peronismo militante, de cualquier otra agrupación, y estás pegando carteles, y pasa lo de Insaurralde, y nadie te dice nada, ¿vos qué vas a pensar? Mirá, O sea, la lógica de esos pibes diga, pero yo soy un pelotudo, o sea, yo trabajo gratis el tema de acá. ser un sonso. ¿Eh? El tema del ser un sonso. Nosotros objetamos el tema de la corrupción de entrada, las propagandas de Clarín, fuerte aquí, y la señal nos costó. Mucha gente comunicándose para decir, ¿por qué defendes chorros y esas cosas, no? Yo diciendo, no, esa no es una vara política. Ahora, yo hace muy poquito tiempo, tuvimos una reunión de periodistas, una cena, ¿no? Y había un colega que decía desde su origen santafesino, dice, no, están todos equivocados. ¿Por qué? Todos cerrábamos fila, ¿no? Para que la difamación no calce. Estoy hablando con mucha sinceridad, al aire, pero con mucha sinceridad. Y dice, ¿qué pasa, viejo, con nuestros dirigentes? Dice, si no viven en una mansión, en un country, se deprimen. No pueden vivir en una casa común como yo. Dice, no, si tienen un buen departamento, ¿qué les pasa? Bueno, cosa que además a mí me consta cuando te llama para darte información y vos decís, ¿y dónde estoy? ¿Entendés? En Saint-Tropez, ¿dónde estoy? Bueno, creo que eso pega, que es lo que vos decís, Juan. Y no lo hemos evaluado como un factor político, lo hemos evaluado solo como un factor propagandístico y nos hemos olvidado que también debería ser parte del análisis. Es elemental. Escúchame, si vos querés ser cura, no podés ser millonario. Yo sé que hubo curas millonarios, la Pidue, el Banco Ambrosiano, y hay películas sobre todo esto. Pero tenés que, o sea, si vos querés ser un periodista decente, como sos vos, Gabriel, y como son los compañeros, sabés que no vas a ser millonario. Sí. No te vas a hacer enriquecer, porque para enriquecerte tenés que, estábamos hablando al principio de YPF. No decir bueno, cosas como la los que vos periodistas ensobrados, son periodistas ensobrados, hay que investigar a YPF, de dónde es la guita que están pagando a medios, entre comillas, y periodistas es obvio de toda obviedad. Está lleno de periodistas que son ricos. Entonces lo que cortaron fue la pauta oficial en blanco, pero en negro está funcionando a todo lo que da. Es evidente, porque está lleno de periodistas que son realmente voceros del gobierno y además que no tienen Claro, pueden estar hablando 4 horas con un tipo sin contradecirlo en nada y dándole pie para que pueda avanzar. y defendiendo las cosas más Es decir, ni mal. siquiera tiene rating la entrevista. Es No, solo no. para cumplir con el sueldo Claro. por abajo que le paga. Claro, por supuesto. Entonces, a mí me parece que es importante. A mí no me gusta hablar de la moral, la corrupción y todo esto, porque hay gente que todo el tiempo habla así y habla con la bragueta abierta, ¿no? Sí. De la corrupción. Pero la verdad, o sea, lo de la casta no fue un invento de Milei, fue un invento de Podemos en España. Acuérdense, fue un invento de la izquierda renovadora que había en España con respecto al PSOE. Que por cierto, en España, el gobierno de Pedro Sánchez no va a caer en lo inmediato por la sencilla razón de que porque los une el espanto a todo el resto. O sea, vos sos los gays, las lesbianas, los nacionalistas catalanes, los nacionalistas gallegos, los nacionalistas vascos, la gente de izquierda, los trocos y los estalinistas, todos coinciden en una cosa, no quieren que gane esa bestia parda de los de Vox. Sí. Igual, además, Vox es
lo peor de la derecha, por así decirlo, porque ni siquiera tiene un sentido anti-OTAN, ¿no? Que permita distanciarse del Reino Unido. Bueno, a pesar de que hay paradojas de la historia, yo soy totalmente defensor del derecho del Estado ruso, de la Federación Rusa a existir, ¿no? Claro. Pero está lleno de paradojas, porque también es cierto de que la inteligencia rusa a veces ampara a gente de ultraderecha simplemente para joderles la estabilidad El a estofado. los enemigos, ¿no? Y es un mundo se ha vuelto muy complejo. Ustedes fíjense, Ahora, no es Juan- solamente Milei que está loco. En Europa el elenco estable, Sí, sí. la nomenclatura de la Unión Europea El está en laborismo una carrera de Starmer armamentista. es una locura. Lo van a hacer rico a Totalmente. Trump y le van a salvar los problemas que tiene Trump con el complejo militar industrial, que tiene sus problemas, haciendo que le venda armas que van a pagar los europeos, con una idea loca que es que los rusos los quieren invadir y No, someter. eso es una mentira asombrosa. No, pero Sí, además es muy ahora, difícil de creer eso. quiero Bueno, retomar. lo cree mucha gente. Porque uno dice lo de Insaurralde, ¿no? Sí. Y estábamos charlando de eso. Y al mismo tiempo, en sintonía, uno dice, pero que es a propósito. Es decir, porque acá está, por un lado, está mal lo que hizo Insaurralde, cae ofensivamente ante la opinión pública. ¿Y por qué lo hizo? Es decir, acá hay dirigentes peronistas que no solo meten la pata, sino que les gusta que los vean meter la pata. Hay foto y difusión, video y difusión. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pero A mí me cuando preocupó digo que no mucho hay- eso, me preocupó mucho, porque cuando a alguien lo agarran, digo, si alguien quiere estar con una mina, no vamos a andar diciéndole, no, ¿me entendés? Qué barbaridad, qué bochorno. Ahora, si alguien está con una mina y pone la cámara ahí, sabe que de algún modo se va a difundir, en un momento en el cual todos los elementos táctiles están interconectados y vos podés entrar a cualquier teléfono o a cualquier computador y sacar la imagen. ¿A qué se debe esto? ¿Qué pasa? Que hay un interés en mostrar, termina siendo perjudicado el movimiento. Con Por dirigentes supuesto, así, ¿no? pero además es la impunidad. Hay gente que cree que es impune, tendrá sus motivos. Imagínate que nosotros no le dijimos nada, gana Alberto Fernández. Y lo gana con la promesa de que va a reformar el Poder Judicial. Y la pone de ministro a la Lozardo, cuyo marido era socio de Angelici. Ya está. Es obvio que te está mintiendo, que no va a reformar un pepino. Y no te callás por los comunicadores nuestros, porque dicen, bueno, recién empieza, ¿viste? Entonces llegamos a la situación actual. Nadie va a tener una mínima autocrítica. Insaurralde era un tipo importantísimo en el gobierno bonaerense. Por eso te digo, Eso, claro. y todavía me parece que sigue teniendo una enorme influencia. Sigue teniendo presencia, además. No es que lo corrieron. Claro. ¿no? Entonces era un tipo muy importante. Lo iban a poner. Ustedes piensan, si Kicillof hubiera aceptado ser candidato a presidente, y Insaurralde hubiera sido candidato... Hubiera aceptado Insaurralde en el gabinete. y Insaurralde hubiera sido candidato a gobernador. Y te enganchan al Mediterráneo con la tatuada, las cosas de Vuitton, el champán francés, y perdemos las elecciones, perdemos la nación, la provincia, perdemos todo. Y todo el mundo, ante esa evidencia, finge demencia y no hablamos del tema. Que no lo haga Kicillof, yo lo entiendo, porque Kicillof ya bastante tiene como Quiere gobernar gobernar una la provincia provincia. que está desfinanciado, ¿viste? Y todo eso. Pero entre nosotros, yo no te digo ponerse a acusar, ni ni arrancarse los pelos, ni tirarse ceniza encima, ni pegarse golpes en la espalda con un látigo. No digo eso, pero obrar en consecuencia. Si no vamos a obrar en consecuencia, y a partir de ahora no vamos a permitirnos... Mira, cuando ganó Manuel López Obrador, ganó la presidencia de México, yo quedé azorado porque una de las primeras cosas que dijo Manuel López Obrador fue, no vamos a investigar la corrupción. Yo dije, ¿cómo no van a investigar la corrupción? Dijo, a partir de ahora no hay más corrupción, se acabó. O sea, cuídense, porque el que lo agarramos, le cortamos la Y mano. cambiamos el modelo Y cambiamos modelo. de justicia. ¿no? Y claro, y el tipo no podía investigar la corrupción, porque en un país tan corrupto como era el México de la mordida, si te pones a investigar no queda nadie parado. Entonces le dio la oportunidad a que los que alguna vez habían tenido coimas o qué sé yo, a regenerarse, y si no, perder, digamos. Hagámonos. Y
después entendimos que eso no tenía otra alternativa y que terminó reformando la justicia y eligiendo los jueces. Una cosa que además fue resistida por Estados Unidos de una manera Y claro, todavía hoy. claro. Todavía hoy. Porque, claro, las empresas norteamericanas quieren tener el poder de coimear. Bueno, cuando aquí se Eso lo- propuso la reforma del Poder Judicial, hubo una oposición fortísima, ¿eh? Y también puertas adentro del mundo de los abogados, que decían, no, ¿cómo la gente va a estar votando juez? Claro, claro. Eso yo lo escuché. Bueno, yo creo que es la reforma más importante que tenemos por delante. Ujú. Y me parece, tengo miedo de morirme sin ver ningún avance en ese En punto. ese sentido. Esa reforma y la ley financiera de Martínez, digo, creo que son los dos, ¿no? Dos puntos que pueden llegar a tener que ver con el futuro de la nación. Fernando, no has hablado mucho. No, el tema de la reforma lo planteó muy bien Cristina, que es lo que se terminó haciendo en México, y me parece que en ese momento no tenía el plafón suficiente como para hacerlo, a pesar de que estaba fuerte el gobierno. Pero me parece que incluso corporativamente se trabajaron por... A ver, hay 4 o 5 familias que manejan el Poder Judicial, ¿sí o no? Bueno, esas 4 o 5 familias perderían todo si se abría eso. Y el poder de influencia que tienen es tan alto que lograron tumbar algo que hubiera sido extremadamente sano. Ese es el Pero gran entonces, problema. claro, ahora Roca pide protección, acaba de pedir en un foro internacional protección frente a China para sus empresas. Magneto, hablábamos recién del control medio de comunicación, tenés lo que vos estás citando, digo, 4 empresas están paralizando la posibilidad de desarrollo de la Argentina. Esa es la situación en la que estamos viviendo. Bueno, si esa es la situación hay que señalarlo, hay que describirlo Igual- para saber dónde te colocás para enfrentar ese panorama y poder superarlo. En y lo que sí construir estoy una de acuerdo nación con Juan. normal, es decir, donde vos tengas un poder empresarial que se nutre de la industria local y de los beneficios que saca de allí, un poder judicial que controla relativamente la situación, un poder legislativo que, si es necesario reformar la Constitución en beneficio del conjunto y en detrimento de algunos rasgos ostensiblemente negativos, como es la Constitución del 94, vaya y lo haga. Una nación que pueda crecer, porque de otro modo nosotros mismos nos ponemos las trabas bueno. para no crecer. No, lo que sí estoy de acuerdo es que hay que ver el panorama con el que se llega a octubre. A mí me parece que el Círculo Rojo y los grandes empresarios saben que tienen que agarrar, estos son los últimos manotazos, que tienen que agarrar lo que puedan porque se viene la noche. Y ellos son los que van a dejar caer al gobierno. Ya están pensando en eso. Sí, por eso, porque la semana pasada discutíamos acá y decían, no, los van a sostener. Yo creo que están agarrando lo que queda antes de que se caiga todo. Sí, Y el Cardi Trade, JP Morgan dijo, la robó, huyó y lo voy a decir pescaron. voy a decir una cosa trosca, roja, pero que lo creo. El gran problema de la Argentina, hasta Jaureche me parece que estaría totalmente de acuerdo, es la incapacidad que hemos tenido de tener una burguesía nacional. Néstor Kirchner estaba desesperado porque hubiera burgueses nacionales y no le resultó. Los ricos de la Argentina no son nada patriotas. No, cero. Son de un egoísmo total. No hay un proyecto, porque vos pensás, yo pienso para atrás, cuando era joven yo, que estábamos, adheríamos con vehemencia a la guerrilla peronista, y estaba por ejemplo, Onganía se fue, y estaba Livingston, que para nosotros era un agente norteamericano porque había venido Además de Washington. hablaba en inglés, no hablaba en castellano. ¿Quién, Livingston? Balbuceaba el No sé, castellano. pero el ministro de Economía de Livingston era Aldo Ferrer. Aldo Ferrer, claro. Entonces, y Lanuse, que era un oligarca que había estado en un complot para matar a Perón en el año 51, ya más viejo, Lanuse, en realidad era un tipo que quería competir con Perón. No es que lo quería matar, lo quería derrotar electoralmente, y hacía todo tipo de maniobras para ver si lo podía suceder, o sea, ponerse al frente de un movimiento nacional. Lanuse no era un oligarca de los que dicen los dueños de la Argentina somos nosotros, pero no era un tipo que fuera una sirviente del extranjero. Se llevaba razonablemente con Salvador Allende, puso al bar,
se llevaba bien con Helber, sabiendo que Helber era un tipo vinculadísimo con la Unión Soviética. Entonces, Habilitó las exportaciones de autos a la isla. ¿quién? ¿Lanusse? Sí, habilitó la exportación. Cuando tenía el bloqueo, Sí. y habilitó la producción de determinados Chevrolet que fueron desde la Argentina a Cuba. Ah, no te sé. digo en Y beneficio de trenes lo que vos también. decís. Trenes también. También. No, entonces vos agarrás y decís, Lo cual no es nosotros culpa estamos de otras dispuestos cosas. a morir peleando contra el anuncio para que viniera Perón. Estábamos dispuestos. Y hoy vemos para atrás y decís, ¿qué decadencia? ¿No? Porque, ¿dónde están los tipos? Te lo digo de otra manera. Yo mi primer libro lo escribí sobre el asalto al cuartel de la Torre y Gorrerán Merlo. Gorrerán me odió, o sea, llegó a volantear Plaza 11 diciendo que Berbisky, Matarolo y yo éramos botones, service. Pero ellos cobraban en divisas extranjeras y yo en pesos, o sea, me gastó. Y Seineldin me detestaba porque estábamos en contra de los Carapintadas, estábamos, o sea, más cerca, aunque lo veamos con error, estábamos mucho más cerca del Cafiero, la renovación peronista, que de los milicos que reivindicaban a la dictadura. Más allá de que eso fue cambiando, porque la cuarta sublevación Carapintada fue muy distinta a la primera, ¿no? Más allá de eso. Hoy aparece caminando por la calle Seineldin resucitado y yo le invito a tomar un café. Y vos también, lo traes acá, habla por la radio. Sí. A ver si hay algún militar nacionalista en el ejército y las Fuerzas Armadas. Y si aparece Gorrierán Merlo, lo mismo, porque finalmente Gorrierán Merlo, con toda la boludez que hizo, no era una antipatria. No era un tipo que quería entregar a la Argentina al El extranjero. Atlántico Sur y el No. petróleo, claro. Entonces, se podría dar la paradoja de que un Gorriarán resucitado y un Seineldin, no te digo que fueran a ser amigos ni nada, pero que sí fueran miembros de un mismo Frente Nacional Patriótico. Ahora, a propósito de lo que vos decís, es tan bajo la probabilidad de que lo que podríamos llamar burguesía nacional ponga la guita y sean nacionalistas. Yo pienso en la misma situación del 2001 en Brasil. Si los grandes millonarios de Brasil tenían que ponerla, la ponían, no tiene ningún problema. Para no llegar a un 2001 la harían, y acá no. Y eso creo que es una gran diferencia. Ya que trajiste una diferencia, quiero reivindicar que, bueno, en la Argentina el movimiento obrero, social, la gente salió a la calle. En esa circunstancia, cosa que no se puede decir del resto de las naciones hermanas, ¿no? Y eso es un valor a tener. De ahí tenemos una línea defensiva muy importante. Igual yo estaba Por hablando eso específicamente creo que fue de la un error burguesía. pelearse con la CGT en su momento, cuando se produjo el hiato dentro del movimiento Sí, por nacional. supuesto. Ahora seguimos.